Buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Vamos a comenzar hoy otro estudio en esta serie sobre discipulado con propósito. Y el estudio de hoy se titula Autodisciplina. Para ello vamos a tener dos lecturas cortas. La primera en Gálatas, capítulo 5, que seguramente todos conocéis, habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y luego en 1 Corintios 9, empezando con el versículo 24, que dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bien, pues con estas dos lecturas introductorias vamos a introducir el tema y lo vamos a hacer primeramente pensando en lo que no es la autodisciplina, lo que no es. Y luego después pasaremos a ver varios aspectos de lo que sí es. En cuanto a lo que no es, pues podemos decir, en primer lugar, que no es algo que era muy corriente en los días de los apóstoles, de los creyentes en el primer siglo, que era el producto del estoicismo, es decir, la filosofía del grupo de filósofos que se llamaban los estoicos. Y esta actitud que caracterizaba esta filosofía, pues ha pasado incluso en nuestro lenguaje. Hablamos de una persona que sufre estoicamente. Y eso se ha visto, por ejemplo, en guerras, cuando un ejército batiendo contra otro, pues aguanta el fuego, todo lo que le echen, el otro ejército, de una forma estoica, es decir, manteniéndose firme a pesar de todo lo que se les echaba encima. Pues la idea detrás de todo esto, el estoicismo, es que había que suprimir, no suprimir, pero tratar de calmar, de frenar las pasiones. Así que si tenías que sufrir una cosa, pues tenías que aguantar sin hacer muchos aspavientos. Y si tenías que gozar, pues tampoco tenías que pasarte. Todo esto caracterizaba a los estoicos, pero eso no es autodisciplina. Luego, otro ismo es el ascetismo, que son prácticas que se han visto en todas las épocas históricas,
de personas que tratan mal al cuerpo para disciplinarlo, para mantenerlo en disciplina. Cuando estudiamos la biografía de Lutero, notamos que antes de su conversión el hombre practicaba muchas cosas ascéticas. Por ejemplo, dormía en el suelo de su celda sin manta ni nada de esto. Y también pues se flagelaba mucho, porque el régimen de los agustinos, de la que él formaba parte, pues eran muy estrictos en estas cosas. Pues, también cuando estudiamos el estudio ¿os acordáis? De la serie sobre Colosenses, también los falsos maestros enseñaban, como algunas de las prácticas, pues algunos tipos de ascetismo o trato duro del cuerpo. Pero esto tampoco es autodisciplina. El cristiano no hace esto para autodisciplinarse en el sentido en que estamos tratando hoy. Vale, pues entonces, si no es eso, ¿qué es? Pues vamos a ver. Lo que sí es la autodisciplina. Pues la palabra que hemos leído en Gálatas capítulo 5, pues es precisamente la palabra en griego egratea, que se traduce en nuestras Biblias templanza, o en algunas versiones dominio propio, control de uno mismo. Y esto ya es otra cosa, porque la templanza o el dominio propio es fruto del Espíritu Santo. La palabra es templanza o dominio propio, y esto se relaciona en términos teológicos con nuestra parte en la obra santificadora posicional hecho en nuestras vidas por el Espíritu de Dios. Y en base a la obra expiatoria de Cristo. Y aquí quisiera leer otro pasaje en 1 de Pedro, capítulo 1, y los versículos 14 a 20, que dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí vemos que la santificación, la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, se basa precisamente sobre la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Pero también en su segunda epístola, Pedro trata de otra faceta de la santificación, que está relacionado con la templanza o el dominio propio.
En el capítulo 1 de 2 Pedro dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, además de relacionarse con la santificación, que tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga en nosotros, pues también tiene que ver con un crecimiento, con conocimiento creciente de Dios, que también nos proporciona, como hemos visto, el Espíritu Santo. Y también, por supuesto, como hemos visto en Gálatas 5, eso está relacionado con la humildad y la mansedumbre. Y lo vamos a ver en un momento. Ahora, todo esto nos parece un poco teórico, y por eso yo he escogido 3 símbolos de acciones que tenemos que hacer para apropiarnos la autodisciplina. En Mateo 11, versículos 28 a 30, un pasaje que muchas veces usamos mal, a mi entender, para la evangelización, que no tiene nada que ver con la evangelización, el Señor Jesucristo hace una invitación. Y vamos a leer estos versículos de nuevo, aunque son muy conocidos. Mateo 11, y dice así: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, ¿qué es lo que el Señor está diciéndonos aquí? Pues está invitándonos a tomar su yugo sobre nosotros. Y obviamente se está usando una figura de la agricultura, de la ganadería, que tiene que ver con un buey, 2 bueyes juntos, uno más experimentado y otro más joven e inexperto. ¿Y qué pasa? Pues el joven, a lo mejor, pues que no sabe cómo hacer las cosas, pues se adelanta demasiado, se atrasa demasiado, y el más experto, que ya sabe cómo tirar para que el dueño puede ir arando, pues lo que hace es aguantar y hacer que el otro se controle y que vaya al paso que se necesita para que el arado pues corte bien los surcos. Pues precisamente, queridos hermanos, de esto se trata. Aprended de mí, dijo el Señor Jesús. Ver cómo yo trabajo. Que sepáis cómo yo soy y trabajo. Y Él promete descanso, que es realización plena en cooperación con Jesús. Qué cosa más tremenda. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Servicio con Jesús. Aprendizaje de cómo Él servía a su Padre. Pero luego hay un segundo símbolo
que nos ayuda también a ver qué tenemos que hacer para apropiarnos esta autodisciplina. Pues hay una escena maravillosa. Estábamos diciendo que la autodisciplina, según la Biblia, está relacionado con el fruto del Espíritu Santo. La palabra es templanza o dominio propio, y esto se relaciona, en términos teológicos, con nuestra parte en la obra santificadora, posicional, hecho en nuestras vidas por el Espíritu de Dios. Y en base a la obra expiatoria de Cristo. Y aquí quisiera leer otro pasaje en 1 de Pedro, capítulo 1, y los versículos 14 a 20, que dice así: Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Aquí vemos que la santificación, la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, se basa precisamente sobre la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Pero también en su segunda epístola, Pedro trata de otra faceta de la santificación, que está relacionado con la templanza o el dominio propio. En el capítulo 1 de 2 Pedro dice: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, además de relacionarse con la santificación, que tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga en nosotros, pues también tiene que ver con un crecimiento, conocimiento creciente de Dios, que también nos proporciona, como hemos visto, el Espíritu Santo. Y también, por supuesto, como hemos visto en Gálatas 5, eso está relacionado con la humildad y la mansedumbre. Y lo vamos a ver en un momento. Ahora, todo esto nos parece un poco teórico, y por eso yo he escogido 3 símbolos de acciones que tenemos que hacer para apropiarnos la autodisciplina. En Mateo 11, versículos 28 a 30, un pasaje que muchas veces usamos mal
a mi entender, para la evangelización, que no tiene nada que ver con la evangelización, el Señor Jesucristo hace una invitación. Y vamos a leer estos versículos de nuevo, aunque son muy conocidos. Mateo 11, y dice así: Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, ¿qué es lo que el Señor está diciéndonos aquí? Pues está invitándonos a tomar su yugo sobre nosotros. Y obviamente se está usando una figura de la agricultura, de la ganadería, que tiene que ver con un buey, dos bueyes juntos, uno más experimentado y otro más joven e inexperto. ¿Y qué pasa? Pues el joven, a lo mejor, pues que no sabe cómo hacer las cosas, pues se adelanta demasiado, se atrasa demasiado, y el más experto, que ya sabe cómo tirar para que el dueño puede ir arando, pues lo que hace es aguantar y hacer que el otro se controle y que vaya al paso que se necesita para que el arado pues corte bien los surcos. Pues precisamente, queridos hermanos, de esto se trata. Aprended de mí, dijo el Señor Jesús. Ver cómo yo trabajo. Que sepáis cómo yo soy y trabajo. Y Él promete descanso, que es realización plena en cooperación con Jesús. Qué cosa más tremenda. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Servicio con Jesús. Aprendizaje de cómo Él servía a su Padre. Hay un segundo símbolo también que se relaciona con el primero, que también se trata del servicio, y que vemos en este pasaje tan conocido, tan caro para nosotros, tan bonito, que es el Juan capítulo 13. En esta escena extraordinaria, cuando el Señor Jesús, viendo a sus 12 apóstoles y no habiendo ahí nadie fuera del grupo, pues Él, como ellos no tomaron ninguna iniciativa, suponemos porque no veían por qué tenían que hacerlo, pues Él se levanta, quita su ropa exterior, se ciñe una toalla y lava sus pies, los pies de todos los discípulos. Estarían la mayoría sorprendidísimos, pero Pedro tiene que siempre abrir la boca y decir algo, y él protesta. Y ahí Cristo también lava los pies de Judas, y todo el ambiente es de la intriga y la traición que va a perpetrar el traidor Judas. Pero Cristo toma la toalla y luego dice lo siguiente: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, también debéis lavaros los pies los unos a los otros. O sea, aquí hay una extensión, una ilustración
de cómo tiene que ser nuestra humildad, nuestra mansedumbre, que ya hemos visto reflejado en la palabra anterior, ¿no? Sí, tomad, y podemos decirlo así, ceñíos o tomad mi toalla. Esto se trata de servicio en amor para Jesús a los hermanos nuestros. Pero hay un tercer símbolo. Y en este caso, yo quiero decir algo que, como director de la serie, Santi nos advirtió. Que evitáramos tratar el tema que él va a tratar al final de la serie. Y como lo menciono aquí, pues es solamente eso. Voy a mencionarlo porque forma parte de esta pequeña serie de símbolos. Tomar el yugo, sí. Tomar la toalla, también. Pero también tomar la cruz. Y dice aquí el capítulo 10, versículo 38 de Mateo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No voy a comentar más porque Santi tiene esta parte y se lo respeto. Ahora bien, quisiera que, en concluir lo que estoy diciendo hoy, quisiera relacionar todo lo que hemos visto, y sobre todo esto último, en este último peldaño, por así decirlo, tomar la cruz. Y si no lo hacemos, pues no somos dignos de nuestro Señor, pues lo relaciono con un pasaje que, como los que me conocéis, sabéis que uso con frecuencia en relación con el Nuevo Pacto. Como sabéis, el Nuevo Pacto es el centro de nuestro Evangelio. Implica que Dios en su gracia nos da todo lo que Él nos pide. Es decir, si nosotros hemos de hacer tal o cual cosa, en este caso la autodisciplina, es Él que nos va a ayudar para hacerlo. Y ahí está donde el yugo de Cristo está con nosotros, y también la toalla de Cristo nos indica cómo tenemos que seguir, pero hay más, y este más es lo que voy a leer ahora. Vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 10 y 11, que dice así: llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte, o mejor, el morir de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Estos versículos parece que dicen algo contrario, porque o están repitiendo, pero no es así. El segundo versículo añade al primero, diciendo que estamos entregados a muerte por causa de Jesús. No se trata solamente que nosotros morimos en todo lo que estamos haciendo, estamos llevando
la cruz, por supuesto, es la idea, con nosotros en todas partes, pero es que esto es la voluntad de alguien que dice estamos entregados a muerte. Es decir, es la voluntad del Padre que estemos así. Porque ya he dicho que la autodisciplina no es cosa nuestra, sino es cosa que Dios nos ayuda a llevar a cabo. Que es el Evangelio de la gracia ya en la experiencia del creyente continuamente, queridos hermanos. Somos discípulos de Cristo, entonces, pues tenemos que tomar su yugo, su toalla y también su cruz. Y es la voluntad del Padre que sea así. Así que nuestra autodisciplina, queridos, depende no de nosotros, sino del Hijo que nos redimió y nos sigue ayudando, del Espíritu Santo que produce su fruto en nosotros, y del Padre cuya voluntad es que sea así las cosas, para que, como dice aquí, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. La vida de resurrección, la vida nueva, no es algo que nosotros tenemos que producir por grandes esfuerzos nuestros. El único esfuerzo que se nos pide es el esfuerzo de fe. Así que, queridos todos, ahí queda nuestro estudio para hoy. Que el Señor os bendiga y nos ayude a todos para que seamos personas que practiquemos la autodisciplina, no porque sea un fardo difícil de llevar, sino porque Dios nos ayuda a hacerlo. Que el Señor os bendiga. Amén.